Hola jóvenes, veamos el siguiente problema. Nos dice, considere A, B y C tres subconjuntos de U, de modo que se cumple esto que está aquí. Luego nos dan estas condiciones y nos pide determine el número de elementos que tiene C en términos de los valores de A, B, C y D. Bueno, primero analicemos esta expresión que está aquí. Entonces, esto que está en esta parte no es otra cosa que la intersección, escrito de manera formal. Es decir, esto que está aquí se escribe de esta manera, ¿no? Por teoría de conjuntos. Luego, ahora, considerando toda esta expresión que está aquí, no es otra cosa que esto que está aquí. Eso es lo que nos quiere decir toda esta expresión. Toda esta expresión lo que nos quiere decir es que C está contenido en A intersección B. Bueno, interpretado esta información, vamos a graficar estos tres conjuntos. Primero, bueno, A intersección B, bueno, A y B de esta manera, y en el medio ponemos A, C. Aquí está. Como nos pide determinar el número de elementos de C, vamos a llamarle X. Ahora, entonces, el X inicial tendría que estar aquí. Nos indica el número de elementos. Ahora, según la información nos dice el número de elementos de A intersección B es D. Es decir, tiene que quedar D. Pero para que se elimine este X necesitamos restarle menos X. Con lo cual ya tendríamos que esta parte, es decir, la intersección menos el conjunto C, va a ser D menos X. Vayamos ahora con esta parte. Nos dice que el número de elementos de A menos C es igual a A. Es decir, A menos el conjunto C debe ser solamente A solito. Pero si realizamos la diferencia nos va a quedar estos dos, D menos X. Bueno, entonces para que se anule, adicionamos estos números que están aquí. Menos D más X. De tal manera que al hacer A menos C, efectivamente nos va a quedar en total, sumando esto con esto, nos va a quedar A. De manera análoga, para la información del número de elementos de B menos C, nos dice que queda B. Entonces solamente debería de quedar B. Pero si hacemos B, según este gráfico, B menos el conjunto C, nos va a quedar B y D y menos X. Bueno, yo quiero que me quede solamente B. Para ello le adiciono estos valores. Con lo cual tendríamos efectivamente que si sumo esto con esto, me va a quedar B. Bueno, ya tenemos llenado este gráfico. Ahora recordemos este resultado, ¿no? Que viene de la teoría de conjuntos, que el número de elementos de la unión es igual al número de elementos de A más B más el número de elementos de B menos el número de elementos de la intersección. Tenemos por dato que el número de elementos de la unión tiene que ser C. Entonces, escribimos C aquí. Por otra parte, el número de elementos de A. Esa información la podemos sacar del gráfico. Si sumamos todos los elementos, el número de elementos que tiene A, sería efectivamente esto. Veamos, este X con este menos X se anulan, este menos D con este D se va a anular y solamente me quedaría A más X, efectivamente. Veamos aquí, el número de elementos de B, me va a quedar esto de aquí. De manera análoga, este X con este menos X se cancela, este D con este menos D se cancela y quedaría B más X. Finalmente, hay que restarle la intersección, que nos dan según por dato es D. Listo, de esto es una ecuación de primer grado sencilla, con lo cual tendríamos el resultado de X, que sería D más C menos A menos B entre 2. Por lo tanto, sería la respuesta D. Bueno jóvenes, espero se haya comprendido. No olviden suscribirse al canal para recibir notificaciones de nuevos videos y con ustedes será hasta pronto.